mes regresamos a nuestro templo. A partir del próximo domingo, 10 de enero, volveremos a reunirnos de forma presencial a las 10:30. Tendremos únicamente ese servicio dominical y se mantendrán todas las normas de bioseguridad, además del aforo de personas permitido. Recalcamos que no habrá escuela dominical para niños. Recuerda, te esperamos de forma presencial o en nuestra iglesia en línea vía streaming, todos los domingos a las 10:30. Te recordamos que tenemos reuniones de jóvenes y adolescentes cada sábado, cuidando todos los detalles de bioseguridad. Te esperamos en H2O, reunión de adolescentes a las 17:30 e Hijos de Luz, reunión de jóvenes a las 20 horas. Recibe toda la información que necesites en nuestras redes sociales. Buenos días a todos, queridos hermanos. Qué gusto de verlos. Este es un nuevo año, un nuevo comienzo, un nuevo momento en el que podemos darle gracias a Dios, porque vamos a tener un año que se lo entregamos. Lo más importante y en lo que debe diferenciarse nuestra vida en esta nueva oportunidad es que en el 2020 pensábamos que podíamos controlar todo, pero nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el control lo tiene el Señor. ¿Y por qué nos preocupamos tanto por tener todo bajo control? Mejor entreguémosle al Señor el control. Van a ver que las cosas van a salir bien. Entreguémosle a Él nuestros sueños, incluso nuestros miedos, nuestros desafíos. Así que gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga y acompáñenos a cantar esta mañana. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. ¡Eso! Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré,
cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Rinda con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, Él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar.
invito a que le entreguen sus metas y sus sueños a Dios. Que en este nuevo comienzo nos acerquemos a Él y le entreguemos este año, ya que Él nos va a ayudar a superar nuestras pruebas y nuestras dificultades. Hemos aprendido que todo está en sus manos, no en las nuestras. Él tiene el control. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Bienvenidos a este domingo 3 de enero del 2021. Es interesante ver cómo en este mundo de Instagram y redes sociales los memes, los famosos memes, presentan unas realidades a veces crueles y a veces jocosas de lo que puede acontecer en este año que no tenemos idea cómo va a resultar o qué es lo que va a acontecer con el devenir de los días y con el devenir de los meses, hasta llegar al término de este año que recién comenzamos. Y probablemente cuando arrancó el 2020, que es el año que hace poquitos días dejamos atrás, según nuestros calendarios, allá por el mes de enero o febrero, no teníamos la más mínima idea de cómo iba a ser nuestra realidad o cómo muchas cosas de nuestra vida iban a cambiar. Rutinas, trabajos, cuestiones de casa, cuestiones domésticas que resolver. No teníamos idea de lo que nos íbamos a enfrentar. Y aunque usted no lo crea, estamos frente a la misma realidad en este mismo momento. No tenemos, usted y yo, la más mínima idea de lo que va a acontecer en este 2021. Y si usted es de esas personas que le gusta estar muy informada y tiene a su disposición un sinnúmero de fuentes de noticias, un sinnúmero de fuentes de información, de no solo lo que acontece en nuestro lindo Ecuador, a veces nuestro absurdo Ecuador, sino también en las otras partes del mundo y toda la complejidad política, social y económica que se está poco a poco enardeciendo.
Probablemente usted y yo no tengamos quizás las mejores expectativas con respecto a este nuevo año. Pero por esa razón quisiéramos conversar con ustedes en esta ocasión. No importa a qué hora usted nos esté sintonizando en YouTube o a través de la página de la iglesia, pero queremos compartir este tema y poder dialogar, así sea virtualmente y a la distancia, esto de mantenernos firmes en la esperanza. Quizás en otros lugares usted haya escuchado más o menos algún sermón o alguna charla o prédica que comience con feliz 2021 o en el 2021 nosotros declaramos que las cosas van a ser y por eso va a ser feliz. O a final de cuentas, ¿qué implica que sea un feliz año? Nosotros queremos partir desde esta frase, firmes en la esperanza, por un texto que vamos a leer en pocos minutos, escrito por el apóstol Pablo, y no solamente, por el autor de Hebreos, no Pablo, yo no creo que Hebreos lo haya escrito Pablo, pero sí por el autor de Hebreos y también por el autor del Evangelio según Juan, este discípulo de Jesús que anduvo con Jesús, caminó con Jesús, y de lo que se conoce por medio de la historia es el único apóstol que no sufre una muerte violenta, sino que sufre un exilio en una isla prisión y allí pasa los últimos días de su vida hasta morir ya de avanzada edad. Juan es quien en su evangelio, si nosotros nos tomamos un tiempito, y es lo que me gustaría compartir con ustedes desde nuestra pantalla, es las palabras que Juan recoge de Jesús y que van a ser claves para el momento en que el Evangelio se está escribiendo. Es clave por el momento histórico que la iglesia está atravesando y obviamente que las palabras de Jesús van a traer refrigerio. Ya vamos a ver a esta sociedad, a esta iglesia que está en medio de una situación muy complicada, quizás tan complicada o más complicada que la nuestra. Entonces Juan recoge estas palabras de Jesús allí en el capítulo 14, en el verso 1 hasta el verso 3, y dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, hay que pensar algo. En muchas ocasiones nosotros hemos compartido aquí, cuando aún nos podíamos reunir, el hecho de que de una ciudad en particular del Imperio Romano, nosotros le debemos a la iglesia que se formó en esa ciudad un sinnúmero de documentos. La carta a los Efesios propiamente, luego Timoteo es enviado a Éfeso y Pablo le escribe 2 cartas para resolver muchos temas de la iglesia local, así que a Éfeso también le debemos primera y segunda de Timoteo. Y con el tiempo Juan se convierte en obispo o supervisor de la ciudad de Éfeso, y por efecto de la iglesia que estaba allí, Juan decide, cuando ya está lejos, escribir un sinnúmero de documentos. El Evangelio de Juan, la primera carta, la segunda carta, la tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, a esta ciudad en particular yo le debo 8 documentos del Nuevo Testamento. ¿Por qué tantos documentos? Éfeso era una ciudad muy romanizada. Era una ciudad donde el culto al imperio o el orgullo por la ciudadanía romana estaba muy acentuado en el corazón. Y sin embargo allí Dios decide levantar una de las iglesias más fuertes del primer siglo. Cuando Juan comienza a escribir documentos como el Evangelio, las cartas y la carta apocalíptica, la persecución del Imperio Romano está encima de los creyentes y de forma particular en ciudades principales como lo era la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, lo que estaban enfrentando los creyentes, nuestros hermanos del primer siglo, era enfrentar la muerte día a día, por juicio, por encierro, por mazmorra, por tortura, por circo, por gladiadores, por luchar contra animales salvajes y cosas por el estilo, decapitaciones, crucifixiones, ser quemados vivos. La iglesia no estaba pasando un buen momento en su historia. Sin embargo,
es en esa situación particular donde Juan, hoy podemos decir inspirado por el Espíritu Santo, trae y recolecta de estas palabras de Jesús para enfocarlos en el momento histórico que les toca enfrentar. No tengan miedo, no se angustien, confíen en el Señor, confíen en mí. Ahora, ¿qué viene después de ese punto seguido? Y es lo que llama la atención de este pasaje. Porque después de ese punto seguido, no está diciendo, por si acaso, el 2022 va a ser mucho mejor, o el 2021 va a ser mucho mejor. Después de ese punto seguido, nosotros no leemos en ninguna parte, por lo menos de esta declaración, de que allá, al final del segundo decenio, ¿no? O tercer decenio de este siglo XXI, las cosas funcionarán mejor en la sociedad. No, Jesús ni siquiera se enfoca en eso. Jesús se enfoca en una realidad mayor, en una realidad mejor, en una realidad que va más allá. Y dice así: porque en la casa o en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo ya les habría dicho a ustedes: voy a prepararles un lugar para ustedes, los discípulos, ¿entiende? Para nosotros. Y si me voy, acuérdese que Jesús también tiene que resucitar y volver a la gloria de Dios. Y si me voy y lo preparo, yo voy a venir por segunda vez para llevármelos a ustedes conmigo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Tenga presente estos conceptos que Jesús acaba de mencionar: una morada, una casa, estar con Él. Una morada, una casa, estar con Él. Otro texto que en Juan nos llama la atención, y es quizás uno de los textos que utilizamos en esta iglesia para hablar de las realidades de la vida, que a veces son incómodas y en ocasiones apesta, de verdad, apesta mucho de estos ingredientes terribles en la vida humana. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo les he dicho estas cosas para que ustedes en mí hallen paz. Eso dice Jesús. En el mundo, ¿cuál es nuestra parte en este mundo? Vamos a enfrentar aflicciones. Aterrice, es la realidad. Usted y yo no podemos vivir en un mundo Disney, ni tampoco Jesús me vende un mundo Disney para mi realidad en este mundo, en esta era. Y Jesús lo pone de forma frontal. En el mundo, en esta realidad, en este sistema donde nos toca vivir, vamos a enfrentar aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Más adelante Juan comentará de que ¿cuál es la esperanza que vence al mundo? La esperanza que vence al mundo es nuestra fe. Y entiéndase fe como nuestra convicción sólida en el Evangelio de Jesús. ¿Ok? Otro texto que dijimos que íbamos a revisar es del autor de Hebreos, que en ocasiones cuando ha tocado estudiar con algunos grupos hemos dicho, si bien los padres de la iglesia se abstuvieron de comentar quién era el autor de Hebreos, o en ocasiones dijeron, solo Dios lo sabe, la pluma y el estilo literario de esta carta huele a la forma en que las mujeres escribían en el primer siglo. Pero eso es otro tema. En todo caso, cuando el autor de Hebreos decide escribir esta carta es porque los judíos cristianos son los primeros en enfrentar persecución de parte de los judíos judaizantes, es decir, de los judíos que estaban en contra de Jesús como Mesías, como Salvador. ¿Y cuál era la tentación? La tentación era abandonar a Cristo, darle la espalda a Jesús y volverse al judaísmo tradicional, porque ser cristiano les estaba trayendo muchos problemas. Y de aquí salió, por si acaso, el título de la conversación que estamos teniendo hasta ahora. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque Él es el que hizo la promesa. ¿Cuál promesa? Y usted puede rellenar con cualquier cosa que usted le hayan enseñado, porque a veces a la gente se le enseña que cualquier cosa de la Biblia es una promesa. Pero cuando yo voy a la vida de Jesús de Nazaret, Jesús a los discípulos de forma específica le da promesas que son mayores y mejores a las del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos se encargará de mencionarnos alguna. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, y el autor de Hebreos lo pone allí, pues no, desde el Antiguo Testamento por si acaso, Él es el que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé.
¿Eso a qué huele en palabras de Jesús? ¿Se acuerda Mateo 28? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo, hasta el fin de la era, de esta era de tragedia y de locura que nos está tocando vivir. Sí, llevamos más de 2000 años en ello y probablemente sigamos algunos años más en ello. Entonces, ¿cuál es la promesa? Él va a estar siempre conmigo. ¿Cuál es la segunda promesa que revisamos por si acaso en textos anteriores? De un Señor que a mí me dice, en el mundo van a tener aflicción, pero en mí ustedes van a tener paz. Y otra, yo quiero que ustedes de ninguna manera se me llenen de miedo, no se me acongojen. ¿Por qué? Porque yo les voy a preparar una casa, voy a prepararles un hogar, una morada, donde ustedes vivan conmigo. Entonces, estas son las mejores promesas a las cuales el autor de Hebreos hace referencia. Fiel es el que hizo la promesa. Hasta que esa promesa se cumpla, es decir, hasta que el día en que estemos con el Señor, ya sea por el día de nuestra muerte, que a todos nos va a tocar, o ya sea porque el Señor viene por segunda vez. Si el Señor quiere venir en esta época, bendito es el Señor, se acabó esta cosa de mundo y hasta luego, ¿no? Pero si el Señor viene en algunos siglos, habrá humanidad y habrá iglesia allí presente. Y en todo caso se hará efectivo lo que Él prometió, tomarnos junto con Él y llevarnos donde Él está, porque Él quiere vivir con nosotros y que nosotros vivamos con Él. O sea, nos quiere tener de vecinos, quiere que estemos con Él. Entonces, mientras eso acontece, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos que tenemos que hacer? Preocuparnos los unos por los otros a fin de que nos estimulemos en esta preocupación mutua, nos estimulemos continuamente al amor, a esta hermandad que hay dentro de la iglesia local y que debe buscarse dentro de la iglesia local, al amor y a las buenas obras. Otra cosa que dice allí, no dejemos de congregarnos, y es lo que matizó los 9 meses del año anterior, los 9 últimos meses del año anterior. Así sea por Zoom, por Google Meet, así sea por una reunión con uno aquí, uno en la esquina, uno allá, otro allá. Manejamos la virtualidad, tuvimos que hacerlo con el fin de que esto no nos acontezca, dejar de congregarnos. Y que la perseverancia en las casas, Dios nos guíe cómo hacerlo en este año, pero que la perseverancia en las casas sea lo que nos permita mantenernos unidos. No se olvide, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la comunidad de discípulos que persevera en el Señor, en el seno de un hogar, en el ambiente de una casa. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahí viene otra vez el tema de la promesa, y con mayor razón que estamos viendo que ese día se acerca. ¿Cuál día? El día en que el Señor venga por segunda vez y por fin se acabe toda esta cosa y nos lleve junto con Él. Dios nos ha dado estas promesas, no solo las que hemos revisado, las que hemos parafraseado, podemos encontrar muchas más en el Nuevo Testamento de cómo enfocarnos en el aquí y en el ahora y también cómo enfocarnos hacia el futuro. Pero Dios nos ha dado estas promesas con un buen fin, para que no estemos abrumados. Óigame, es que si nos ponemos a pensar en todas las cosas que acontecen, en toda la locura del mundo que vivimos, en todo el caos que se va a desatar el próximo año, peor aún si nos tocan elecciones. ¿Se ha puesto a pensar lo complicado que va a ser eso? Pero en todo caso, si nosotros nos enfocásemos solo en eso, perdimos ya la guerra. Y Jesús nos muestra en dónde tiene que estar nuestro enfoque, en su promesa de que hay una casa para mí, hay un hogar para mí, hay un lugar donde yo voy a vivir con Él, donde hay una realidad que es mejor a cualquier cosa bonita en este mundo, un hogar. Para que no estemos abrumados, sino para que podamos experimentar, número 1, confianza. Confianza en medio de toda la chifladura que puede acontecer alrededor nuestro. Y otra, confianza y al mismo tiempo darnos fuerzas. Es lo mismo que el apóstol Pablo le escribió una vez a Timoteo: Timoteo, haya fuerzas en la gracia de Dios. Es el único lugar donde podemos tener fuerzas para seguir un día más en nuestra realidad. Dios nos da estas promesas para que tengamos confianza, para que tengamos fuerzas
y con estos ingredientes que vienen de parte de Él, poder enfrentar la vida. No huirle. Puede estar el miedo, pero el coraje y la virtud tienen que surgir desde allí, producto de una esperanza sólida, de una esperanza correcta para enfrentar la vida. Haremos un poquito de mención de esta frase de Jesús: voy a prepararles un lugar. Y usted se da cuenta de la riqueza de las traducciones: morada, casa, hogar, viviendas. Podríamos unir todo esto y sacar a relucir el concepto de que qué implica tener un techo, rayita, tener un hogar. Así que enfoquémonos primero en pensar cuál es el poder de tener una casa, de tener un hogar. ¿Ah? Vamos revisándolo desde el lado opuesto. ¿Qué implicaría o qué podríamos hablar nosotros de las personas sin techo? Las personas que no tienen algo que les cobije y donde puedan reunirse. Los efectos psicológicos son devastadores. Es un sentido de devastación, de abandono. Es decir, no tengo un lugar en el cual guarecerme y protegerme. No tengo un lugar donde yo pertenezca. Me siento abandonado. Y por ende, todas las emociones humanas comienzan a caer una a una en medio de la destrucción, del destrozo, de la depresión que puede causar esta ausencia de no tener un techo que me cobije, no tener un hogar quien me reciba. Devastación, abandono, el sentido de no pertenencia me puede llevar a terribles cuadros de tristeza y de depresión. Ahora, ¿por qué Jesús usa estas palabras? ¿Sabe algo? Porque Jesús le está diciendo esto a gente que va a morir. Y que muchos de sus discípulos van a morir lejos de la ciudad donde crecieron. Muchos de sus discípulos van a morir lejos de sus familiares. Probablemente muchos de ellos vieron morir a sus familiares si eran ya creyentes. Y tuvieron que experimentar esas pérdidas lejos de hogar, lejos de casa, lejos de la ciudad en la cual crecimos y nos desenvolvíamos. Así que la realidad que enfrentó la iglesia naciente fue una realidad bien cruda. Sin embargo, existe, podemos decir así, un poder detrás de este concepto de tener una casa o de tener un hogar. ¿Cuáles podrían ser? En primer lugar, todos tenemos el anhelo de experimentar un hogar. O sea, de llegar a una parte donde muy aparte, perdón por la redundancia, pero muy aparte de que allí esté nuestra cama y esté la mesa y la silla y la cocina donde nosotros comemos, pero es llegar a un lugar donde alguien nos espera, donde alguien está con su corazón latente esperando, anhelando que tú o yo lleguemos. O probablemente tú estás en una casa y anhelas que tal o cual persona de tu familia llegue. ¿Y por qué sabes que llega? Porque esa es su casa, porque ese es su hogar. Todos queremos experimentar un hogar, hasta la idea de matrimonio, de tener hijos, la idea de la familia está implícita en eso. Todos queremos experimentar un hogar. Otra, porque en la mayoría de los casos, y aún inclusive en los casos más complicados de vida, siempre hay un elemento dulce ligado a la idea del hogar y de una familia que está en ese lugar para abrazarte y recibirte. Hay recuerdos dulces. Ahora, probablemente si quizás tuvimos una realidad un poco complicada donde papá o mamá no estuvieron y las cosas fueron difíciles, pero probablemente un abuelo o una abuelita fueron para ti tu referente de hogar y de casa. Probablemente fue un tío o una tía. Probablemente fue la mejor amiga de papá o de mamá, el mejor amigo de papá o de mamá quien te dio a ti ese sentido de pertenencia. Pero siempre a la idea de un hogar está ligado estos recuerdos dulces, que en ocasiones el tiempo los exagera, ¿no? Porque uno los disfruta.
Entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Cuando Jesús habla de en la casa de mi Padre, en el hogar de mi Padre, hay muchas viviendas, hay muchas moradas, es una amalgama que se da entre un lugar determinado, no importa dónde sea, pero tiene que haber un lugar determinado y tiene que haber un ambiente determinado. Y lo interesante de esa amalgama de lugar y ambiente es que allí soy amado, soy aceptado, puedo estar en calma. Yo sé que aquí no va a pasar nada malo, aquí puedo sentirme seguro, aquí puedo estar bien, aquí es donde encajo, donde soy aceptado, donde tengo descanso. Y como mencionábamos, Jesús conoce la realidad del mundo en que los discípulos serían enviados, así como también el Señor conoce la realidad del mundo que se está configurando para este 2021. Probablemente no sea nada fácil para ninguno de nosotros, pero no se olvide que nuestros amigos, los discípulos, muchos de ellos nunca regresaron a casa. Sus cuerpos nunca se encontraron. Sus familias no tuvieron que velar porque murieron digeridos en los estómagos de las bestias del circo romano. Jesús sabía que los discípulos iban a morir lejos de sus familias y lejos de ese entorno. Y obviamente que estos discípulos necesitaban la consolación frente a esa realidad. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿funciona entonces el consuelo que Jesús nos da en esos textos que leímos? Mire, primera cosa que Jesús hace es que Jesús garantiza que ese lugar ya está. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Inclusive la utilización del verbo en tiempo presente deja entrever de que eso ya es una realidad certera en el momento en que Jesús lo está mencionando. No es algo que habrá o que se hará en el futuro. No, ya está. Yo ya tengo una casa y yo ya tengo un hogar. Y cualquiera que sea la situación difícil del mundo en que me está tocando vivir, ok, tengo una casa y tengo un hogar que me espera a mí. Y más allá de que en este hogar o en esta nueva realidad que el Señor nos promete y nos prepara, más allá de decir, hey, es que me voy a encontrar con mi abuelito que era creyente, o mi abuelita que era creyente, o me voy a encontrar con mi papá que murió con el Señor, con mi mamá que murió con el Señor, etcétera, etcétera. Es el Señor mismo, sí, el Señor mismo de quien hemos estado hablando en estos temas de Navidad que pasaron hace algunas semanas atrás. Es el Señor mismo de quien hemos hablado de su plan de gracia para la iglesia. Es ese mismo Señor el que nos anhela y el que nos recibe con brazos abiertos en esa nuestra casa. Allá pertenezco, allá voy. Entonces, ese lugar ya está, no es algo futuro, no es que va a estar listo cuando llegues, no, ya está listo desde el día de hoy y puedo tener certeza. Y ese lugar espera por nosotros. Jesús lo llama la casa de mi Padre o en las viviendas de mi Padre, donde hay muchas moradas y se garantiza la compañía eterna de Jesús. Y eso es algo que es fehaciente en cualquier documento del Nuevo Testamento. Siempre Jesús prometió que en ese lugar que Él ya nos preparó para nosotros, Él siempre va a estar. Él va a ser nuestro consuelo, nuestra luz, la presencia de todo el día. Él va a ser el todo que satisface, el placer más grande, la belleza más hermosa, la presencia de Cristo en medio nuestro. Y fíjense cómo Jesús trataba este tema de la pertenencia. Donde yo estoy, ustedes estén. Yo quiero que estén conmigo. Alguien puede decir, antes de ir a la siguiente diapositiva, mira, ¿cómo describir eso? Es el lugar donde estaremos frente al amor incondicional de Dios hasta de forma más palpable de lo que hemos palpado o entendido hasta el día de hoy. Yo quiero estar allí. O sea, si yo me pongo a comparar las realidades de esta vida versus lo que Jesús a mí me dice hace rato. El apóstol Pablo mismo decía, para mí fuese mejor morirme y estar con Cristo, que es mucho mejor. Y de verdad que se siente así en ocasiones.
Pero a causa de la obra de Dios, a causa de la iglesia, a causa de muchas cosas que en nuestra agenda aún quedan por hacer, quizás sea un poco más necesario que estemos aquí, pero esa realidad es mejor. Alguien puede decir, pero ¿acaso no es mejor usar estos textos o estas explicaciones para los funerales? Sí, claro que sí, pero también para la vida. Como decíamos hace pocos minutos, porque esta vida no se trata del mundo Disney, que a veces las películas nos venden, o tus propias expectativas te quieren vender, o tus propios anhelos te quieren cegar, o tantas cosas. ¿Sabes qué? La vida es tal como es. Es complicada, es dura, tiene sus bemoles, tiene también sus momentos bonitos, sus instantes de felicidad. A veces son de larga duración, a veces son de corta duración, a veces son de ínfima duración. Así es la vida en este mundo. Por lo tanto, si yo quiero tener un correcto concepto de esperanza para mi vida, estos textos son los más apropiados, porque me enfocan en la realidad de lo que me toca vivir, e inclusive comienzan a enfocarme en la realidad de qué significa la muerte, qué significa morir, y nos cambia la perspectiva de cómo ver la muerte en última instancia. Porque ya la muerte no se convierte en el fin nihilista, es decir, llegamos allí y llegamos a la nada, a la desaparición total. Lo máximo que podrían llegar otros pensadores es, volveremos a ser parte de polvo de estrellas cósmico después de que muramos. Ok, eso es súper interesante, o sea, si fuese así, no importa la verdad cómo vive el día de hoy. Pero en todo caso, me cambia la perspectiva de cómo ver la muerte. Morir solamente es un escalón, no es un fin, no es un objetivo, no es la última página. Es solamente un escalón para experimentar la vida en sí misma. Es una simple transición para ir luego a un eterno florecer. Es súper interesante cómo los hebreos manejan las figuras. Cuando usted lee el Salmo 1, dice de que el hombre sabio es como un árbol plantado junto a corrientes de agua cuyas hojas nunca caen y siempre dan fruto. Y es súper interesante que en esa misma imaginería propia de los judíos, Juan describe en el paraíso, allá al final del libro de Apocalipsis, de que hay un río que siempre está corriendo y sus aguas son calmas. Es la idea de florecer por la eternidad. Es la idea de una nueva realidad mayor y superior. Es la idea de ser alimentado por las aguas de vida eterna que proceden de Cristo para la vida. Mucho va a depender de tu perspectiva, porque tú puedes creer de que la vida se acaba en la muerte, en el hueco, en la tumba y se acabó. Puedes creer también que exista algo después de morir, pero quizás aunque tú creas que exista algo después de morir, no tengas la seguridad de cómo sea. Jesús a nosotros nos da un testimonio fiel, porque es el único del cual tenemos el mejor registro de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, donde estos tres hechos me van a decir de que morir no es la última realidad a la cual me tenga que enfrentar. Hay algo más, y Jesús me pinta la realidad con Él, me describe la realidad con Él de una forma interesante. Nosotros que somos los discípulos de Jesús, tenemos muy clara la realidad de que la muerte es un enemigo, porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que no estamos diseñados para ello. No estamos diseñados para este acabarse y desaparecer de vida, en ninguna manera. Y además, para los que somos discípulos, la resurrección de Jesús nos marca la senda final. Nos dice cuál es la realidad. Cuando revisamos la vida de Jesús y la contrastamos con lo que aconteció en el Génesis. Y si bien como cristianos podríamos ser irónicos frente a la muerte, pero es necesario revisar estos conceptos del Génesis, de qué es lo que se perdió. Si usted lo piensa un ratito, allá en el huerto del Edén, el hombre se queda sin hogar. Son sacados del huerto, tienen que salir de allí. Su pecaminosidad impide que continúen en ese jardín, en ese hogar que Dios plantó para ellos, para tener comunión con la humanidad.
se quedan sin hogar. Otra que aconteció en el Edén. La humanidad quedó alienada de Dios. Quedó alienado de Dios y quedó alienado de lo trascendente. Desde allí podríamos decir que se vive un existencialismo que termina en la nada. Un existencialismo nihilista. O sea, vive la vida y después viene la nada. No, aunque no lo crea, eso lo heredamos desde el jardín, desde la salida de allá. La humanidad quedó alienada de Dios, alienada de lo trascendente. Y además el hombre sufrió el abandono. Obvio que fue por su propia decisión. No se olvide que hizo lo que no debía hacer. Y después le responde a Dios: tuve miedo porque te escuché en el huerto, así que me vine a esconder. Vaya, sufre el abandono. Pero lo interesante es que Jesús toma sobre sí todas esas realidades, las carga sobre sí, muere a causa de esas realidades y nos devuelve el camino al hogar. Nos devuelve el camino a casa y nos prepara nuestra casa donde podamos vivir con Él. Y aunque podamos experimentar felicidades, quizás pequeñas, quizás algo duraderas o a veces efímeras en este mundo, nada se compara a esa realidad con Él, en el lugar que Él ya me preparó para mí y para usted también. Entonces, la vida en este nuevo año, quizás para muchos de nosotros pueda parecer una guerra que tenemos que seguir librando. Y quizás esa sea una descripción necesaria para poder sacar ánimo con todo esto. Y es como cuando en una escena de guerra, Primera o Segunda Guerra Mundial, y usted puede estar quizás en un pueblo pequeño y están viniendo los soldados enemigos en contra suya y usted se puede sentir que ya está abrumado porque son más en número. Pero sucede de que el francotirador que está en la parte más alta del campanario de la iglesia o en la parte más alta del edificio más alto del pueblo comienza a ver que allá más lejos, en las costas, hay todo un contingente de soldados que viene y que usted ya está seguro de que la guerra ha sido ganada a pesar del peligro inminente que usted pueda estar experimentando. Nosotros también tenemos una torre vigía. Nosotros también tenemos un palomar, el punto más alto de un edificio, donde un buen francotirador se pondría a ver quién se acerca, si es enemigo o amigo, si es aliado o si son los que están en nuestra contra. Nosotros tenemos un punto alto de hacia dónde ver hacia adelante. Y es una cruz vacía que se yergue sobre una tumba que también está vacía y en la cual nos podemos poner en pie y allí en pie ver a lo lejos, en la distancia, y poder decir: falta poco para que todo esté bien. Falta poco para que todo esto se acabe. Falta poco para que seamos absorbidos por la vida misma. El Señor en nosotros y nosotros con Él por la eternidad. Tanto así de que los cristianos hacían ironías por todas estas seguridades, que el apóstol Pablo un día escribe en su carta a los Corintios, y tomando palabras también de un profeta del Antiguo Testamento. Pablo decía: muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, hey, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte ha sido absorbida en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Es una forma de decir: no puedes hacerme nada, no puedes destruirme. Y del pasaje del profeta que Pablo tomó, bueno, hay una linda traducción sobre ese pasaje donde Dios mismo dice: muerte, yo seré tu muerte. Válgame, eso sí que me entrega ánimo para mantenerme firme en la esperanza en este 2021. Así que más allá de desearte que tengas un feliz 2021, aunque eso parezca frase cliché, yo deseo para ti esto de aquí:
Que en este 2021 mantengas la esperanza en Cristo más firme que nunca y que esa esperanza te ayude a pasar la guerra que tenemos por delante. Que el Señor te bendiga y que este 2021 el Señor nos dé sabiduría y nos acompañe. Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por decirnos las cosas como son. Gracias, Señor, por avisarnos de antemano de que muchas complejidades y aflicciones se van a levantar. Pero al mismo tiempo te agradecemos por la gracia que tú nos has dado, en la cual hallamos fuerzas para vivir día a día. Y por eso la petición para este 2021 es que nos mantengas firmes en tu esperanza. Que eso nos dé luces de cómo vivir, qué decidir y cómo enfocarnos. Y que aunque flaqueemos, tu espíritu nos llene de fuerzas y de ánimo para seguir un día más, una semana más, un mes más, un año más, y teniendo presente que nuestra vida entera te pertenece a ti y que somos tuyos, y que si nos toca despedirnos de este mundo, estaremos mejor, muchísimo mejor, porque conoceremos la casa que tú ya preparaste para vivir con nosotros en la presencia del Padre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Chao. Este mes regresamos a nuestro templo. A partir del próximo domingo, 10 de enero, volveremos a reunirnos de forma presencial a las 10:30. Tendremos únicamente ese servicio dominical y se mantendrán todas las normas de bioseguridad, además del aforo de personas permitido. Recalcamos que no habrá escuela dominical para niños. Recuerda, te esperamos de forma presencial o en nuestra iglesia en línea vía streaming, todos los domingos a las 10:30.